Bueno, vamos a ir empezando, ¿listo? Entonces les agradezco que cerremos los micrófonos para evitar la interrupción. Listo, perfecto. Entonces, vamos a iniciar. Eh, Vamos hoy a hablar, o el tema de hoy es análisis financiero. Y entonces vamos a entender el análisis financiero com- como un indicador de la salud financiera de la empresa. ¿Ok? ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Sí, profe. Listo, perfecto. Sí, Entonces, profe. entonces, cuando nosotros hablamos del análisis financiero de una empresa, vamos a retomar un poco. En el primer encuentro hablamos de los dos principales estados financieros, que eran el balance y el estado de resultados. Y entonces, esos estados financieros se nos convierten en el suministro de información para poder determinar la salud financiera de una empresa. Entonces, nosotros vamos a medir esa salud financiera de la empresa a partir de 4 síntomas. Esto funciona más o menos como cuando uno va al médico. Entonces tú tienes unos síntomas, el médico evalúa unos indicadores y te dice entonces si estás bien, si estás mal y qué vamos a hacer para que las cosas mejoren. Entonces, esos 4 síntomas que el análisis financiero resalta, entonces son la liquidez, entendida como la capacidad de pago. La rentabilidad, entendida como el retorno que tienen todos los esfuerzos económicos que yo hago dentro de la empresa, representado en activos, en capital o en la fuerza comercial de ventas. La actividad, entendida como la capacidad que tiene la empresa para convertir el capital de trabajo en efectivo. Y ese capital de trabajo, que lo vamos a entender como lo que necesito para funcionar, pues está compuesto de las cuentas por cobrar, está compuesta por los inventarios y las cuentas por pagar. ¿Listo? Entonces, el capital de trabajo es las cuentas por cobrar, o sea, lo que mis clientes me deben, lo que tengo representado en inventarios, menos lo que le debo a mis proveedores. De esa manera obtengo lo que llamamos el capital de trabajo o el fondo de maniobra, es con lo que contamos. Entonces, precisamente, la actividad de una empresa lo que busca es mirar qué tan fácil es convertir ese capital de trabajo en efectivo. Y finalmente, otro síntoma que medimos es el endeudamiento. El endeudamiento se refiere a cómo está compuesto nuestro pasivo. Y entonces aquí debemos quitarnos algunos prejuicios de la cabeza, como el pensar que la deuda es mala. Depende de la deuda. Si yo tengo un pasivo que está representándome un incremento, una expansión, que con eso voy a duplicar mis ventas, pues es un endeudamiento favorable. ¿Listo? Entonces, a través del análisis financiero, nosotros medimos estos 4 síntomas que me permiten decir si la empresa está bien o está mal. Y entonces para ello existen varias herramientas. Nosotros vamos a trabajar con 3 herramientas principalmente: el análisis vertical, el análisis horizontal y el análisis de ratios. ¿Listo? ¿Vamos claros hasta ahí? Sí, profe. Ok, Profe, disculpa, señora. ¿me podrías repetir los análisis que vamos a hacer? Qué pena. Ok, entonces vamos a hacer análisis vertical, análisis horizontal y análisis de ratios o indicadores. Gracias, profe. Listo.
Entonces vamos a continuar. Vamos a empezar hablando del análisis vertical. Entonces, cuando nosotros hablamos de análisis vertical, nos estamos refiriendo a hacer un análisis de la densidad de las cuentas. ¿Cómo así la densidad de las cuentas? Es decir, mirar cuáles son las cuentas más importantes, tanto en el balance como en el estado de resultados. Es poder mirar cuáles son las cuentas que son más representativas, porque las cuentas que son más representativas, pues me van a indicar, por ejemplo, si en mi balance la cuenta más representativa es el pago a proveedores, significa que todo mi pasivo, que todo lo debo. O si mi mayor cuenta en el activo es el activo fijo, significa que tenemos un activo que difícilmente se convierte en efectivo, porque recordemos que dentro del activo está lo corriente, que es lo que fácilmente se convierte, y lo no corriente, que es donde están los activos fijos. Entonces no es lo mismo tener una empresa con un alto porcentaje de activo fijo que una donde su mayor porcentaje sea activo corriente. Tiene unas características distintas. Entonces, este análisis vertical nos permite encontrar esa composición y decir cuáles cuentas son las más importantes. Para calcular el análisis vertical, entonces en el balance dividimos cada cuenta en el activo y en el estado de resultados dividimos cada cuenta entre el ingreso. Entonces, en el aula virtual hay varios archivos en Excel, entre ellos con el que vamos a trabajar. Se llama análisis financiero ejemplo. Entonces, si ustedes quieren, lo pueden descargar y van trabajando al tiempo conmigo o pues miramos y luego ustedes lo hacen en su archivo. ¿Listo? Entonces vamos a hacer primero análisis vertical. Entonces dijimos que en el balance el análisis vertical era dividir cada cuenta entre el total del activo. Entonces vamos a coger cada una de las cuentas. Bueno, en este caso, antes de hablar de las cuentas, vamos a mirar que, bueno, tenemos el balance general de Industria 6C, tenemos la información de 2 años, vamos a trabajar con el último año. Entonces decimos, la cuenta dividida entre el activo total y le ponemos formato de porcentaje. Entonces tenemos, bueno, como vamos a dividir todo entre el activo total, pues Excel nos permite fijar esa celda con F4 para que cuando la arrastre no tenga ningún problema. Entonces la arrastro hasta el final, pues voy a tener unas cuentas unos espacios en blanco que no me sirven. Y ahí nos podemos dar cuenta cuáles son las cuentas que tienen mayor peso, por ejemplo, en el activo, por ejemplo, en el pasivo. En Excel, nosotros podemos simplemente mirar y decir, por ejemplo, aquí el activo corriente representa el 35% y el activo no corriente representa el 64.88. O sea que esta es una empresa cuyo activo está en mayor proporción compuesto por activo fijo o activo no corriente. Me voy a ir ahora al pasivo. Vamos a mirar qué pasa con el pasivo. En el pasivo tenemos un 6.85 de activo corriente y un 16.39 de activo no corriente. O sea que démonos cuenta que en esta empresa es más importante el largo plazo que el corto plazo. Y en Excel nosotros podemos hacer un análisis muy rápido para ver cuáles son las cuentas a nivel general más importantes. Lo miramos acá, le podemos decir formato condicional, barras de datos. Cuando yo le pongo barras de datos, pues me está mostrando cuáles son las cuentas más importantes.
y miremos que las cuentas más importantes, por ejemplo, están los edificios, pues ¿cuáles van a ser las más importantes? Las que tengan mayores porcentajes. Entonces tenemos los edificios, maquinaria y equipo, tenemos las acciones comunes. Por lo tanto, el análisis vertical es un análisis de densidad de las cuentas, o sea, me muestra cuáles son las cuentas más importantes. Así que como conclusión del análisis vertical de este balance podríamos decir que es una empresa que tiene un activo compuesto en su mayor proporción por activos fijos o activos no corrientes, especialmente maquinaria y equipos y edificios, y que en cuanto al pasivo, también tiene una mayor importancia el pasivo no corriente y que en términos de capital, las cuentas más importantes o en términos de patrimonio son las acciones comunes y hay un alto porcentaje de utilidades retenidas. Ese sería nuestro análisis vertical al balance. Podemos irnos ahora, vamos a hacerle análisis vertical también al estado de resultados. Algo súper importante es que en el balance todo lo dividimos por el activo total, mientras que en el estado de resultados todo lo dividimos por las ventas. Entonces decimos, cada cuenta dividido en las ventas. Pues obviamente en la primera cifra nos va a dar que es el 100%. Pero cuando yo arrastro, ya tenemos otro panorama. Y le podemos colocar también el formato condicional, las barras de datos, y ahí nos vamos a dar cuenta cuáles son los rubros más importantes de este estado de resultados. Entonces, fijémonos algo muy importante, y es que el costo de ventas se me está llevando casi el 65% de mi ingreso. O sea que de primerazo, yo tengo un margen de contribución del 35.45%. ¿Qué es el margen de contribución? Es lo que me queda después de que le resto a los ingresos mis costos. ¿Listo? Podemos darnos cuenta que hay otro rubro importante que son otros gastos de operación. Y aquí quiero que miremos al final. Fíjense que de lo que ingresa, solamente el 8.95 se me convierte en utilidad. O sea, de todo lo que ingresa, solo el 8.95 se me está convirtiendo en utilidad. ¿Listo? Me dice Verónica que hay problemas con el audio. ¿Me están escuchando? Bueno, por acá me pregunta Jaffa que me perdí. A ver. Me perdí cómo hiciste el cálculo de los porcentajes. De nuevo, entonces, en el balance, cada cuenta la divido entre el activo total y le coloco a la celda formato de porcentaje. Y en el estado de resultados, a cada cuenta la divido entre las ventas. Entonces, voy de nuevo. Cada cuenta dividido entre las ventas. Como voy a arrastrar la fórmula, le coloco F4 y arrastro. ¿Listo? Si estamos haciendo esto en el Excel y no me queda como porcentaje, entonces tenemos que ponerlo aquí, en esta parte. Aquí tenemos el formato de porcentaje, ¿ok?
Entonces, ¿listo, Yafa? ¿Ya te ubicaste? Listo, ok. Entonces, repito, el análisis vertical es un análisis que me permite mirar la importancia, relevancia o densidad de las cuentas. Entonces podemos decir cuáles son las cuentas más representativas, ya sea dentro del balance o dentro del estado de resultados. ¿Ok? Pues hasta ahí vamos claros. Sí, profe. Listo. Claro, todo. Bueno, vámonos ahora. Voy a volver a la presentación. Y entonces, cuando arrancamos a hablar de las herramientas, dijimos que íbamos a tener análisis vertical, análisis horizontal y análisis de ratios. Ya tenemos este. Les dijimos que es un análisis de densidad. Vamos ahora con el análisis horizontal. Y entonces, ese análisis horizontal es un análisis de evolución de las cuentas. O sea que el análisis horizontal nos dice qué pasó con una cuenta de un periodo a otro. Entonces, para hacer análisis horizontal, yo necesito tener por lo menos la información de 2 periodos. Y la fórmula es muy sencilla. Cogemos para cada cuenta el dato del último año, lo restamos con el primer año, lo dividimos entre ese primer año y lo multiplicamos por 100 porque lo vamos a dar en forma de porcentaje. O sea que en pocas palabras es una variación. Vamos a calcular la variación porcentual de un periodo a otro. Entonces, vámonos al Excel. Este no es. Entonces aquí tenemos el análisis horizontal. Entonces el análisis horizontal será el último año, ojo que aquí está 2000X1 y 2000X0, entonces el último año es 2000X1. Entonces el último año menos el primer año, eso dividido entre el primer año. Así obtenemos la variación porcentual de esa cuenta. Y bueno, yo aquí no lo estoy multiplicando por 100 porque tengo la celda con formato de porcentaje. Si no lo tuviera en formato de porcentaje, lo tendría que multiplicar. Y entonces no voy a fijar nada porque necesito que al arrastrar la fórmula, necesito que pues se reste este con este y así sucesivamente, entonces no voy a arrastrar nada. Perdón, no voy a fijar nada y arrastro. Y entonces aquí tenemos qué pasó con cada una de las cuentas. Si como dice el boletín del consumidor, si subió o bajó. ¿Por qué es importante hacer el análisis de la evolución de las cuentas? Porque nos vamos a encontrar con cosas alarmantes, como por ejemplo, o con cosas positivas, como por ejemplo, un aumento en la... Esto me está diciendo que el efectivo aumentó en un 46.35%, pues pasó de 95 a 140. Excel nos ayuda también a hacer aquí un análisis rápido. Le digo formato condicional y le voy a decir conjunto de iconos y le voy a decir que me muestre si subió, si bajó o si se quedó más o menos igual. Y entonces las flechitas me van diciendo cuáles fueron las cuentas que más subieron, cuáles fueron las cuentas que más bajaron y cuáles se mantuvieron más o menos estables. Entonces aquí nos podemos dar cuenta que el efectivo tuvo un aumento significativo, así como las inversiones tuvieron una disminución de más de la mitad. ¿Ok? Las otras cuentas tuvieron disminuciones y aumentos no tan significativos. Tenemos también por acá, mira, un aumento en los dividendos por pagar, lo cual nos haría pensar que tal vez no hubo reparto de utilidades,
que la empresa se quedó con ese dinero, tal vez para reinvertirlo. Podría estar muy explicado con la información que vimos arriba sobre, sobre estas inversiones que disminuyeron. Probablemente la empresa esté pensando en retener utilidades para reinversión. Entonces, lo importante del análisis horizontal es entender que es un análisis de evolución de la cuenta. ¿Qué pasó con cada una de las cuentas? Por ejemplo, aquí vemos hay unas disminuciones. Uno diría, bueno, ¿qué pasó con estas patentes? ¿Por qué disminuyeron? Resulta que las patentes, por ser un intangible, tienen la característica y es de que ellas se amortizan. Entonces, si yo no creo más patentes, pues mi patente va perdiendo valor en la medida que el tiempo va pasando. Es como una depreciación. Entonces, aquí podríamos pensar, o sea, este menos 10,77 es el impacto del paso del tiempo sobre la patente. ¿Ok? Entonces, ese análisis vertical y ese análisis horizontal me permite eh, ver la densidad de las cuentas y la evolución de las cuentas. ¿Listo? ¿Vamos claros hasta ahí? Sí, señora. Bueno, ustedes luego, como tienen acceso a este video, pues van a poder repasar cada uno de los procesos, pero también van a encontrar en el aula virtual un archivo donde está todo resuelto. O sea, van a encontrar este archivo que estoy trabajando resuelto, ¿ok? Y van a tener acceso pues a las celdas y van a mirar de dónde proviene la información. ¿Listo? Les sugiero entonces que cuando hagamos un review del tema, pues estén con el video a la mano y obviamente con la presentación que también está en el aula virtual y obviamente el ejercicio resuelto. ¿Listo? Bueno, vamos a irnos ahora, vuelvo a la presentación y quiero que recordemos, dijimos como herramientas tenemos el análisis vertical, el análisis horizontal y el análisis de ratios. Ya abordamos este, vamos a mirar los ratios. Y vamos a partir por decir que es un ratio. Alguien que quiera participar, ¿qué representa para ustedes un ratio o un indicador? ¿Con qué lo asociamos? Una herramienta de medición, profe. Ok, es una herramienta de medición. Cuando nosotros decimos un indicador, eso significa que lo estoy comparando contra algo, o sea que tengo una referencia de algo. Y entonces los ratios financieros o los indicadores de análisis financiero están distribuidos en esos grupos que representan también, ¿se acuerdan de estas cuatro palabras que eran? Al comienzo de la presentación. Son los síntomas que se tienen en cuenta para hacer el análisis o las, digamos, como lo que se tiene en cuenta al momento de hacer el análisis. Correcto. Hablábamos que eran como los síntomas de la salud financiera. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a hablar de esos ratios en estos grupos. En la liquidez, en la rentabilidad, en la actividad y en el endeudamiento. O sea que vamos a revisar cuáles ratios que me indiquen sobre la capacidad de la empresa para responder en el corto plazo, sobre la capacidad de la empresa para generar retornos, sobre la capacidad que tiene la empresa para convertir su actividad en dinero y sobre cómo la empresa está apalancada. Entonces, aquí yo quiero hacer una salvedad y es que a veces estos dos términos se confunden, liquidez y rentabilidad. ¿Quién me cuenta cómo diferenciamos la liquidez de la rentabilidad? ¿Quién me cuenta para ustedes qué es la liquidez, por ejemplo? ¿Se fueron? Hola, hola.
Creo que la liquidez es como la capacidad que tenemos para pagar, como, no sé, como, o sea, sí, como la capacidad de pago que tenemos. ¿Ok? Por acá dice Verónica que, que es tener efectivo, como el ejemplo que daba algún día. Mauro dice que es el dinero. Y entonces hay que diferenciar. Nosotros podemos tener empresas líquidas, pero no rentables. O podemos tener empresas que no son líquidas, pero son rentables. O podemos tener una que sea las dos cosas. Y si tienes una empresa donde ni lo uno ni lo otro, pues mejor cámbiate, ciérrala. Entonces, la liquidez es esa capacidad de tener efectivo ya. O sea, es la capacidad de pago, es la capacidad de responder en la inmediatez del corto plazo. Cuando nosotros decimos estamos ilíquidos, significa que no tenemos plata en el bolsillo, pero eso no significa que no tengamos un patrimonio de pronto representado en una casa, en un auto, plata en el banco. Entonces la liquidez es esa inmediatez del efectivo, mientras que la Pro, rentabilidad, señora Verónica, pero ahí yo quería preguntarle algo que tenía una duda hace varios días. Por ejemplo, yo estaba leyendo esa revista de Gerente donde dan los ejemplos de las empresas como que más han vendido, el ranking de las empresas que más venden en el año. Entonces, por ejemplo, hay empresas en la Verónica, columna de ganancias. Verónica, se te está entrecortando. A ver, que yo le iba a preguntar, profe, que por ejemplo, como que yo estaba leyendo la revista de Gerente y Eso, ahí aparecen empresas, el ranking de las empresas más exitosas en Colombia. sí. Y hay empresas, en ese ranking de las empresas que más han vendido, hay empresas que en el lado de ganancias tienen una columna y la cifra que aparece no es como ganancias, sino entre paréntesis. Entre paréntesis. Sí, ¿Y tu es pregunta como si, es qué significa ese no, paréntesis? sí, o sea, eso no fue ganancia, sino que esa empresa vendió, pero tiene son deudas. ¿O qué? Contablemente y financieramente, las cifras enmarcadas en paréntesis corresponden a cifras negativas. Si nosotros en un estado de resultados vemos paréntesis, significa precisamente que son cifras negativas. Si al final del estado de resultados tenemos cifras entre paréntesis, significa que en lugar de utilidad hubo pérdida. O el costo de ventas también está colocado en paréntesis, porque el costo de ventas es negativo, es un egreso. ¿Ok? Listo, pro. Bueno, entonces, rentabilidad es la capacidad de, valga la redundancia, de rentabilizar o de tener un retorno de lo que invertimos. Entonces, hay negocios rentables y por ser rentables no necesariamente son líquidos. La liquidez tiene mucho que ver con el poder de gerencia del dinero, es decir, hay gente que gana suficiente dinero pero nunca tiene plata, o hay empresas que tienen suficiente ingreso pero nunca tienen plata. Entonces ahí no tienen liquidez. Pero la rentabilidad es esa capacidad. Entonces, yo gano suficiente dinero, no tengo plata disponible porque es que la invierto en X negocio y lo estoy rentabilizando. Entonces, la rentabilidad siempre va a tener consigo una posibilidad de recibir algo a cambio, o sea, de tener un retorno. Los indicadores de actividad lo que me dicen es cómo estoy cobrando, cómo me están pagando, o sea, cómo cobro o cómo me pagan, cómo pago yo a mis proveedores y cómo, en ese proceso que se denomina ciclo de caja, cuánto me estoy entonces demorando desde que hago una venta hasta que todo el dinero llega a mí como disponible. Eso es lo que hace la actividad. Mira cómo cobro, cómo pago y cómo se comportan mis inventarios. Y en el endeudamiento, pues son indicadores que me van a mostrar si mi apalancamiento es un buen apalancamiento o tenemos un pasivo tóxico. Cuando hablamos de un buen apalancamiento, pensemos en nuestras finanzas personales. No es lo mismo endeudarse para comprar ropa y zapatos que cuando yo adquiero una deuda eh, para comprar una casa, para comprar incluso
hasta comprar el carro o la bicicleta puede ser una buena deuda, porque si yo me movilizo en ellos, lo que estoy haciendo es una inversión, ¿ok? Entonces a las empresas les pasa lo mismo. Una empresa no es mejor que otra en la medida que no tenga pasivo, sino una empresa es mejor que otra en la medida de que su pasivo no le genere un sobrecosto de dinero y entonces me destruya valor. Para poder analizar el pasivo de una empresa, nosotros comparamos el costo de capital, ahorita lo vamos a hacer, contra la rentabilidad del activo, que es un indicador que se llama Return on Assets, ROA. Y entonces, ¿qué queremos? Que el costo de capital sea menor que ese ROA. Porque lo que significa, si yo tengo un costo de capital por debajo del ROA, significa que aún mi endeudamiento, aún con el endeudamiento que tengo, mis activos rentan muchísimo más que lo que me están costando. Mauro me pregunta cómo se define el endeudamiento. El endeudamiento se define como las obligaciones que tengo con terceros. ¿Listo, Mauro? Vale. Entonces, y aquí lo podemos llevar también a nuestras finanzas personales. Hay gente que dice, yo gano bien, pero es que tengo un crédito que se me come todo el sueldo. Pues si tienes un crédito que se te come todo el sueldo, es porque el costo de tu deuda está por encima de tu rentabilidad. Y entonces, si este costo es más grande que tu rentabilidad, estás destruyendo valor. Entonces, estos indicadores lo que me permiten es evaluar todos estos aspectos. Vamos entonces a ir a calcularlos. Entonces, acá tengo un resumen. Hay muchos indicadores. Si ustedes revisan diversos autores, se van a encontrar con, no sé, 30, 40, 20, 15 indicadores. Acá he colocado los principales de cada uno de los 4 grupos, denominando los principales desde la experiencia tanto académica como profesional, los que más se usan. Entonces vámonos a fijar en este primer grupo, en el grupo de la liquidez. Entonces en el grupo de la liquidez tenemos 2 indicadores importantes. El primero es la razón corriente. Y la razón corriente es coger el activo corriente sobre el pasivo corriente. Y lo que me dice ese indicador es mi capacidad de responder en el corto plazo. ¿Qué me conviene? Que esta razón corriente sea mayor a 1. Porque si es mayor que 1, significa que tengo más activo que pasivo. O sea que tengo más con qué responder que lo que debo. ¿Ok? Y el segundo indicador, la prueba ácida, es una prima hermana de la razón corriente, solo que le quitamos los inventarios. Entonces al activo corriente le quitamos los inventarios, teniendo en cuenta que no siempre los inventarios son fáciles de convertir en dinero. Entonces quitamos los inventarios y ahí tenemos una prueba ácida. Se le llama prueba ácida porque es precisamente agudizar un poco esa razón corriente. También nos conviene que sea mayor que 1. Entonces vamos a calcularla para nuestra empresa a ver cómo nos da. Entonces me voy a ir, aquí al lado tengo mis indicadores. Entonces la razón corriente dijimos que era activo corriente sobre pasivo corriente. Entonces activo corriente sobre pasivo corriente. Y obtengo entonces como resultado un 5.13. Entonces, ¿eso estaría bien? Claro que sí, está bien. Está bien porque significa que tengo
capacidad de respuesta en el corto plazo. Vamos a mirar ahora la prueba ácida, que es esta misma, pero le restamos ahí los inventarios, entonces decimos que será el activo corriente menos los inventarios sobre el pasivo corriente. Y sigue siendo superior a 1. Eso significa que podríamos decir entonces con esos dos indicadores sobre la liquidez. Entonces podemos decir que la empresa es una empresa líquida, ¿cierto? Que tiene capacidad de responder en el corto plazo. ¿Listo? Bueno, vamos ahora a pasar a los indicadores de actividad. Entonces, los indicadores de actividad dijimos que lo que medían era qué tan rápido se puede convertir en efectivo nuestro capital de trabajo, teniendo en cuenta que el capital de trabajo son las cuentas por cobrar más los inventarios menos las cuentas por pagar. Entonces, vamos a mirar las fórmulas de esos indicadores. Entonces, aquí tenemos unos indicadores bien interesantes. Está la rotación de cartera, que es cómo la gente me paga. Entonces, los indicadores de actividad nosotros los podemos dar en días o en el número de veces que ocurre en el año. En este caso, multiplicamos por 360 para poder dar la respuesta de estas rotaciones en días. O sea que vamos a mirar la rotación de cartera, me va a decir cada cuántos días recojo toda mi cartera. La rotación de inventarios me dice cada cuántos días gasto el inventario, y la rotación de proveedores me dice cada cuántos días me pagan a mí. Y un indicador que resume esos tres es el ciclo de caja. El ciclo de caja me dice cómo me pagan, cuánto tengo y cómo pago yo. Y eso del ciclo de caja significa que ese es el número de días que me demoro en materializar las ventas, o sea, en convertir las ventas en efectivo. Entonces, para los indicadores de actividad siempre necesitamos la información de por lo menos 2 periodos. No podemos trabajar con, perdón, no podemos trabajar con un solo periodo porque la fórmula me dice que tengo que trabajar promedios. Entonces tengo que usar por lo menos dos periodos de tiempo. Vámonos entonces al Excel. Y entonces aquí tenemos que la rotación de cartera es igual. Entonces dijimos que la rotación de cartera era igual a las cuentas por cobrar promedio. Entonces voy a decir que estos son el promedio de las cuentas por cobrar que están acá, promedio, dividido entre las ventas. Entonces en estos indicadores ya empezamos a combinar información del balance y del estado de resultados. Es sobre las ventas. Aquí están. Y me está diciendo, esto me dice, uy, esta rotación está como rara. Promedio de cuentas por cobrar sobre las ventas. Ah, bueno, me falta una cosa, multiplicarlo por 360. ¿Se acuerdan que en la fórmula decía que por 360 para poder mirar cada cuántos días es eso? Listo. Obtengo que la rotación de cartera es de 32.33. Eso significa que yo recojo mi cartera o que mis clientes me pagan cada 33 días más o menos. Esto nos llevaría a pensar que puede ser una empresa que le da crédito a la gente a un mes, ¿cierto? Encontramos varias empresas, varios negocios que nos dicen crédito a 30 días, ¿ok? Ahora, vamos con la rotación de inventarios. La rotación de inventarios dice inventarios promedio por 360 sobre el costo de ventas. Entonces vamos.
promedio de inventarios, por 360 sobre el costo de ventas. Y tenemos que los inventarios de esta empresa rotan más o menos cada 82 días. Entonces, podríamos pensar que no es una empresa que maneje productos perecederos, porque 82 días significa que son productos que están rotando casi cada 3 meses. Entonces, no podría ser, no podríamos estar hablando de una empresa como Alpina, por ejemplo, que tiene inventarios perecederos. Rotación de proveedores. Quiero que nos fijemos acá en la rotación de proveedores que dice que es igual a las cuentas por pagar o proveedores promedio por 360 sobre las compras. Y entonces si uno se va a los estados financieros, las compras no están en ningún lado, ¿cierto? Las compras no hacen parte ni del estado, ni del balance general, ni del estado de resultados. Entonces las compras nos toca calcularlas aparte. ¿Cómo se calculan esas cuentas? Esas compras, perdón. Entonces las compras se calculan con la fórmula que tengo acá escrita. Aquí tenemos cómo se calculan las compras. Entonces las compras dicen que son costo de ventas más inventario final menos el inventario inicial, teniendo en cuenta que el inventario final sería el inventario del año 2 y el inventario inicial sería el inventario del año 1. Entonces voy a calcular las compras para poder calcular mi rotación de proveedores. Entonces las compras serían, dice, costo de ventas, acá lo tengo, más inventario final menos inventario inicial. Entonces, inventario final menos inventario inicial. Y tengo que mis compras son de 717.300. ¿Ok? 717.300. Y con estas compras, pues ahora sí puedo calcular mi rotación de proveedores. Que mi rotación de proveedores dice que es cuentas por pagar promedio cuentas por pagar, ¿dónde está? Cuentas por pagar, aquí está. Entonces aquí tenemos que mirar una cosa. Si estamos calculando la rotación de proveedores, en algunos balances vamos a encontrar solo cuentas por pagar. En otros, como en este caso, vamos a encontrar estas dos cuentas que nos pueden confundir. Tenemos proveedores y cuentas por pagar. Si yo tengo una cuenta de proveedores, significa que son cuentas por pagar, valga la redundancia, a proveedores, o sea, a quienes me suministran lo que necesito para mi producto. Y que estas otras cuentas por pagar son de otra cosa que no corresponde a la operación. Entonces siempre vamos a trabajar con las cuentas que correspondan a la operación. ¿Qué puede pasar? Que en un estado de resultados esto no esté, que esté solamente las cuentas por pagar o viceversa. ¿Listo? En este caso, como están las dos, vamos a trabajar con las cuentas de proveedores. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo. Dijimos que era el promedio de los proveedores por 360 dividido entre las compras. ¿Cuáles compras? No están ni en el balance ni en el estado de resultados, sino que las calculamos acá. Listo. Y tenemos entonces un último indicador que es el ciclo de caja, y el ciclo de caja dice rotación de inventarios más rotación de cartera menos el periodo de pago a proveedores, menos la rotación de proveedores. Y aquí tenemos. ¿Qué significa este ciclo de caja? Significa que la empresa lo que vende hoy más o menos tarda 3 meses, o sea, tarda como 92 días en terminar de recoger su cartera y todo lo que implica convertir en dinero esa venta que efectuó. O sea, tiene un ciclo de caja de más o menos 3 meses. O sea, que 3 meses se demora en convertir sus operaciones en efectivo. Pero tengo acá en amarillo estos dos indicadores. Tengo en amarillo la rotación de cartera y tengo en amarillo la rotación de proveedores porque
para hacer este análisis de actividad, lo principal es eso. ¿Por qué? Porque aquí me dice que estoy recibiendo de mis clientes que me están pagando a 32 días, pero yo le estoy pagando a mi proveedor cada 23 días más o menos. Eso significa que yo estoy pagando antes de lo que me están pagando a mí. A ver, aquí Mauro me dice que repita el último indicador. ¿Te refieres al ciclo de caja? Mauro, ¿te refieres al ciclo de caja? Ok, ya les decía que el ciclo de caja es todo lo que se demora la empresa en convertir sus ventas en efectivo. Tener un ciclo de caja de 91.61 significa que yo vendo y hasta dentro de 92 días no veo reflejado todo el efectivo de esa operación. ¿Y por qué se demora 92 días? Pues mientras pasa todo esto, mientras que se recoge cartera, mientras que se rota el inventario, mientras que se paga a los proveedores. ¿Ok? Entonces se llaman ciclos de operación. Listo. ¿Es claro ahora para Daniel y para Mauro? Bueno, listo. Vuelvo a estos dos que están en amarillo. Les decía que a mí me están pagando cada 32 días y yo estoy pagando cada 23. Eso significa que durante casi 10 días, o sea que yo estoy pagando 10 días antes de lo que a mí me están terminando de pagar. Y eso es más o menos como cuando yo tengo un crédito y tengo que pagar el crédito los 20 de cada mes y a mí me pagan el 30. ¿Qué pasa en esos 10 días? Que me toca pedir prestado, que me toca endeudarme por otro lado para cubrir. Entonces, aquí tenemos un problema de actividad, tenemos un problema de rotación, porque lo ideal es que la cartera rote, sea menor que los proveedores. O sea, es ideal que tengamos mayor plazo con proveedores que lo que yo le doy de plazo a mis clientes. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos un problema de rotación. Los problemas de rotación, ¿qué implica? Implica que entonces, en la brecha de días que hay entre estos, yo tengo que sacar dinero de otro lugar. Y eso me puede generar un sobreendeudamiento o me puede generar dificultades en la operación de mi negocio. ¿Listo? ¿Vamos claros hasta ahí? Ok, Mauro pregunta que la rotación de inventario es ¿qué? ¿Cuál es tu duda, Mauro, sobre la rotación de inventarios? Mauro. A ver, me perdí. Ok, preguntas la fórmula del ciclo de caja. Entonces, la fórmula del ciclo de caja es rotación de inventarios más rotación de cartera menos la rotación de proveedores. Lo que estás escribiendo en el chat es correcto. Listo. Voy a revisar que sí lo haya calculado bien. Entonces, rotación de cartera más rotación de inventarios menos los proveedores. Sí, es correcto. Bueno, listo. Vámonos ahora al otro grupo, que es el endeudamiento. Entonces, en el endeudamiento tenemos dos indicadores. Uno, que es la estructura de capital. Y esa estructura de capital, acordémonos nosotros, que lo vimos en el primer encuentro, que nosotros tenemos
activo, pasivo y patrimonio, ¿cierto? A eso es a lo que se le denomina estructura de capital. ¿Cuánto pasivo y cuánto patrimonio? Porque nosotros podríamos tener una estructura de capital así, donde tengamos poquito pasivo y mucho patrimonio, o podemos tener una situación contraria, donde tengamos mucho pasivo y poco patrimonio, teniendo en cuenta que esto siempre va a ser activo, pasivo, patrimonio, activo, pasivo, patrimonio. Entonces, en ese orden de ideas, la estructura de capital, el indicador de estructura de capital, lo que me muestra es la relación, entre el pasivo y el patrimonio. O sea, esa segunda partecita de la ecuación contable. Y el endeudamiento me dice, es una relación entre el pasivo y el activo. O sea, me está diciendo de lo que tú tienes, debes tanto porcentaje. ¿Ok? Entonces, vamos a calcularlos y vamos a ver cómo se interpretan. Entonces, la estructura de capital dijimos que era pasivo total sobre patrimonio. Ahí, se me fue. Sobre total patrimonio. Y me da que es el 39.20%. Eso significa que yo tengo unas obligaciones con terceros equivalentes al 39.20% de mi patrimonio. O sea, que mi estructura de capital es casi 40% de deuda y el resto es patrimonio. ¿Listo? Y vamos a ver el endeudamiento, es cuánto tengo comprometido de mis activos. Entonces digo, pasivo total sobre activo total. Y fíjense que tengo un endeudamiento más o menos del 30%. Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir que esta es una empresa que tiene un 40% de deuda con terceros y que su endeudamiento total, o sea, que lo que debe solo representa el 30% de sus activos. O sea que solo tenemos comprometidos el 30% de lo que tengo, entendiendo lo que tengo como mis activos, ¿ok? Entonces, aquí podríamos escribir sobre el endeudamiento que estamos bien, que hay una estructura de capital razonable. ¿Listo? Nos vamos a ir ahora al último grupo. Nos vamos a ir al grupo de la rentabilidad. Y entonces, en la rentabilidad tenemos también un montón de indicadores. A ver, Mauro, dime. Mauro, ¿quieres preguntar algo? Una empresa que tiene un endeudamiento del 60%. Ok. ¿Si es bueno o malo? Ok. Entonces, bueno, si tenemos un endeudamiento del 60%, lo que podemos decir es que, ojo, tienes comprometido más de la mitad de lo que tienes. Eso es más o menos como si me gano tanto y cada mes debo pagar más de la mitad de lo que me gano. No es malo del todo porque finalmente me queda algo. Pero para corroborar esa pregunta que Mauro hace, ¿qué tan bueno o qué tan malo es? Es importante cruzar
estos indicadores de endeudamiento contra la rentabilidad del patrimonio y contra la rentabilidad del activo. ¿Qué buscamos? Que mi activo rente más que mi endeudamiento. ¿Listo? Entonces no importa tanto si es 60, 70, 80, 10, 15, sino lo ideal es que tengamos rentabilidades por encima de los endeudamientos. ¿Listo? Entonces vamos a calcular las rentabilidades. Entonces tenemos la rentabilidad del patrimonio, la rentabilidad del activo y tenemos el margen neto sobre ventas. La rentabilidad del patrimonio pues me permite ver con ese patrimonio que tengo qué utilidad estoy generando. La rentabilidad del activo me permite ver de esa inversión que tenemos en activos cuánto se me convierte en utilidad y el margen neto sobre ventas es una relación muy bonita porque me dice de lo que usted vende en utilidad se le convierte tanto, porque hay empresas que venden mucho, pero tienen un margen neto sobre ventas tan bajito que así vendan mucho, 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 su utilidad eso no se ve reflejado en su utilidad, ¿ok? Pero para esta empresa, recuerdo que cuando hicimos el análisis vertical, creo que decía que se convertía en utilidad el 8.95%. Ese 8.95% debería darnos este indicador debería darnos 8.95. Vamos a ver si es cierto. Entonces vamos al Excel. Vamos a calcular la rentabilidad del patrimonio. Entonces dijimos que rentabilidad del patrimonio es utilidad neta. Bueno, antes de seguir, Mauro, ¿listas tu pregunta? Ok, vale. Entonces, rentabilidad del patrimonio dijimos que era utilidad neta sobre patrimonio neto. Entonces, utilidad neta, que está por acá, utilidad neta sobre el patrimonio. Sobre el patrimonio solito, ¿ok? Y nos da que tenemos una rentabilidad del 11.7%. Ya vamos a mirar qué pasa con esa rentabilidad. Vamos a mirar la rentabilidad del activo. Y la rentabilidad del activo es la utilidad sobre el activo total. $8.5. Y el margen neto sobre ventas, que es la utilidad neta sobre las ventas netas, $8.95. ¿Se acuerdan que les dije que nos tenía que dar 8.95? Entonces, aquí hay algo súper importante y es que estos indicadores de rentabilidad, ¿cómo podemos mirar si esta rentabilidad es buena, si es mala contra nuestra estructura de capital? Si yo hago la multiplicación de estos dos, lo que estaría es ponderando un poco aproximándome un poco al costo de capital. Tenemos que mi estructura de capital y mi endeudamiento más o menos me representarían un costo aproximado del 11%. Mire que nuestras rentabilidades están por debajo de eso. Entonces, digamos que habría lugar a mejorar un poco ese endeudamiento o más bien aumentar la rentabilidad, porque es que démonos cuenta que si volvemos al análisis vertical, hombre, es que ahí el costo de ventas es muy alto. Miren que de primerazo yo pierdo el 65% y que de todos mis esfuerzos en ventas, solo el 9% se me van a convertir en utilidad. Entonces, todo esto es labor del gerente realizar optimización de costos. ¿Listo? Profe, ¿cómo sacaste ese 11.79%? Multipliqué la estructura de capital por el endeudamiento.
¿Cómo se Los, llama este indicador? Este es un indicador, esto no es ningún indicador, es un valor relativo que nos permite medirnos un poco contra las rentabilidades. El verdadero indicador, que ese lo vamos a ver un poco más adelante, se llama el WACC, que es el Weighted Average Cost Capital, pero ya son otras características para calcularlo. Esta es apenas una aproximación que nos sirve para tener una referencia un poco contra esto. ¿Listo? Entonces, si nosotros vamos a emitir un concepto de cómo está la empresa, podríamos llegar a tres conclusiones importantes. Primero, que es una empresa con altísimas concentraciones de activo fijo. Segundo, que es una empresa que de un periodo a otro ha tenido decrecimientos en sus inversiones. Que es una empresa con liquidez, pero que debe mejorar su flujo de caja, que tiene que mejorar su política de cartera y su política de proveedores. O cobra más rápido o consigue con sus proveedores lapsos de tiempo más largos. Que no está sobreendeudada, pero que es una empresa que tiene la necesidad de mejorar sus rentabilidades. ¿Ok? Eso sería a grandes rasgos lo que podríamos decir desde el análisis financiero de esta empresa que para el ejemplo se llamaba 6C. ¿Listo? Ustedes van a tener este archivo resuelto en el aula virtual, ahí lo van a poder descargar. Y entonces, ¿qué vamos a hacer o cuál es la actividad de esta semana? Esta semana vamos a tener dos actividades. La primera es que esto que hemos hecho, análisis vertical, análisis horizontal y ratios, lo vamos a hacer con otra empresa, lo van a hacer ustedes. Y lo segundo que vamos a hacer es que a partir de ahora que se acabe el encuentro, voy a dejarles habilitado un cuisecito muy pequeñito de 5 preguntas sobre lo que ha sido el encuentro de hoy. Les voy a hacer algunas preguntas de los ratios, preguntas muy sencillas. Entonces, esas serían las dos actividades de esta semana. Como les digo, ustedes van a tener el archivo de trabajo para que lo descarguen y además tienen como soporte este video en el cual pues hemos explicado el paso a paso de cada una de las herramientas de análisis. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? No, señora. Ok. El quiz queda habilitado al cuánto, a ver, acá me preguntan que el quiz queda habilitado al, al cuánto tiempo. Lo habilito ahora a las 8 de la noche y pues va a quedar abierto hasta, acuérdense que todas nuestras actividades quedan habilitadas hasta los 8 días al mediodía. ¿Qué es lo que pasa? Tú lo vas a poder presentar de aquí a 8 días, pero lo que no vas a tener es todo el tiempo del mundo para hacerlo. Entonces el quiz va a tener un tiempo límite para que lo presente. ¿Ok? Vale. ¿Alguna otra inquietud? Ah, no, tranquilo, Daniel. Obviamente es inmediato. En el momento que inicies el quiz, pues lo debes terminar. Bueno, entonces, pues no siendo más, vamos a dar por terminado nuestro encuentro. Entonces, Daniel, Douglas, Fabián, Mauro, Verónica, Yafa, un placer tenerlos hoy en el encuentro. Quedo pendiente de sus dudas y de sus inquietudes. Si se dan cuenta, estamos manteniendo un flujo de correos. Yo les estoy recordando siempre un día antes las actividades que hay que hacer. Pendientes del correo, no se desconecten. La clave de que la virtualidad funcione es que tengamos una disciplina en el flujo de trabajo, ¿vale? Entonces, que tengan buena noche. Y nos vemos en 8 días.